positiva, negativa. No me he basado solamente en dos para hablar de las positivas, hemos dicho que los delirios y las alucinaciones, hemos dado ejemplo de ambas, y también hemos visto la sintomatología negativa, hemos visto que los pacientes se ponen, no colaboran para nada, están apáticos, no hay voluntad para hacer las cosas, han perdido las ganas o la sensación de tener placer por ciertas actividades. Entonces vamos viendo que es realmente una patología muy compleja, que te va aislando de la sociedad, de su trabajo, de la familia, por lo cual se vuelve muy grave la patología. Hemos visto también la psicofarmacología, cómo tratarlo, hemos dado algunas clasificaciones, grupos. Hemos insistido, por ejemplo, en los que son antipsicóticos típicos, atípicos. Hemos hablado de lo que, digamos, de las alteraciones que genera incluso los típicos, como el haloperidol, contractura en bloque, efectos extrapiramidales, en algunos de los casos síndrome del mal neuroléptico. Hemos visto también los atípicos, interesante todo, que tenía un pequeño inconveniente, primero la leucopenia, entre otros inconvenientes que aparecen, pero era importante tener en cuenta la leucopenia. Deberíamos hacerlo entrar en un protocolo al paciente, en el cual firme el familiar y digamos, ingrese a ese plan de cloxapina, porque ponía en riesgo al paciente de que se altere la fórmula leucocitaria, específicamente tiende a bajar los glóbulos blancos. O sea que los psicofármacos son bastante complejos de manejarlo, ¿sí? Incluso de indicarlo para el médico. Y también agudiza nuestro sentido en poder ver las reacciones nosotros como profesionales que permanecen en el servicio, mientras que otros profesionales se retiran. Y nosotros vamos a intervenir en esos aspectos. Hemos visto también una patología que se llama trastorno bipolar. En ese trastorno bipolar hicimos hincapié en el trastorno del ánimo del paciente, ¿no? No sé si recordáis, hay una línea que se llama eutimia, un estado de ánimo normal, y después va ascendiendo hasta llegar a una manía o un estado de euforia a nivel anímico, que se podían presentar algunas alteraciones de delirio, de sintomatología de delirio y alucinaciones y de síntomas negativos se podían presentar, pero que no era relevante para ese curso del estado del ánimo. Recordarán eso, me imagino. Y hemos dicho que había un fármaco muy importante de primera elección que se llamaba litio, o sales de litio, nombre comercial Seglution, que tenía también sus bemoles, por así llamarle, en cuanto a su administración. A tener en cuenta eso era el rango terapéutico del fármaco, ¿sí? Y lo hemos tratado de describir, depende de algunos autores que ustedes seguramente habrán consultado, entre 0,5 y a 1,2 milicavalentes por litro, y eso hacía era importante de valorar, porque debajo de ese 0,2 no tenía valor terapéutico, pero entre 0,2 y 1,2 sí había un rango terapéutico en el cual podría tener una respuesta del paciente en estabilizar su ánimo. Por arriba del 1,2 encontramos un paciente que podemos intervenir suspendiendo y poniendo una vía y mejorando su, digamos, hidratación del paciente para que pueda eliminar. Y también hemos hablado que ese fármaco tenía predicción por el riñón, ¿sí? Y que competía con el sodio, por lo cual era necesario que el paciente tuviera una dieta sódica normal en lo posible, ¿no? Entonces, y con mucha infusión de líquidos. Todo eso fuimos dilucidando en lo que es en esta área nueva de psiquiatría. También hemos visto la última clase relacionada también a lo que son la demencia, específicamente la de tipo Alzheimer. Hemos dado cuenta que ella puede empezar de muy temprana edad, ¿no? Entre los 45, 50 años. No son muchos los casos, pero aparecen esa es casualmente la característica del tipo Alzheimer. Distintas a las otras que pueden aparecer a los 65 años, con la CENTUC, con ya pacientes que tienen alguna alteración vascular.
como la arteriosclerosis. Entonces vamos viendo ahí muchas diferencias, otras demencias de otro tipo, cantidades, la de cuerpo de Lewis, etcétera, etcétera. No vamos a entrar a ahondar en eso. Pero sí la de Alzheimer. Hemos dado también algunas pautas en cuanto al curso de la enfermedad. Hemos dicho que va el paciente que, sí, lo hemos tratado de ser claro y dar un ejemplo ahí, que nacía rico y moría pobre. Pobre en las partes del área superior, las cognitivas superiores, ¿no? ¿Y cuáles eran esas? Lo cognitivo, el área cognitiva, conductual. Habíamos hablado de las alteraciones de la atención, la memoria, el lenguaje, etcétera, etcétera. Todo eso nos fuimos ahora ilustrando en esto, que es un pasaje por la psiquiatría, y hemos encontrado que el accionar de enfermería era extremadamente importante a tener en cuenta, sobre todo en la enfermedad de tipo Alzheimer, que había cantidades de cuidados que nosotros teníamos que tener en cuenta, desde las actividades de la vida diaria, cómo el paciente se viste, cómo el paciente toma líquido, cómo se alimenta, la compañía del mismo. Todas esas actividades son elementales, superador incluso al fármaco. El fármaco también nos hemos dado cuenta, hemos estudiado, hemos leído, que es muy limitada su acción, que se la puede tomar, pero que incluso que tiene 10.000 contraindicaciones: mareo, hipotensión ortostática, riesgo de caída por ende. O sea, hemos pasado por todas estas cuestiones. Y bueno, y ustedes como enfermeros han dicho que eran valiosos, importantes para el consejo, tanto institucional como familiar. Institucional me refiero, si tuviesen que dar una charla sobre esto, podrían hablar muchísimo sobre las condiciones de este tipo de pacientes. Son puras y netas acciones de enfermería, donde ya el médico, protagonista en muchas de las enfermedades, un poco queda relegado y aparece la figura del enfermero. Lo mismo la asistencia social y otras profesiones. Es muy importante, remarco, todos los que ustedes han podido ver en el Power. Yo, si bien le hago al pasar, hago algunos puntos, aclaro algunos puntos, pero es muy interesante que puedan verlo todo, de la identificación del paciente cuando sale, su alteración en la memoria al principio de la enfermedad. Hemos visto que la primera memoria que empieza a fallar en el paciente con demencia de tipo Alzheimer es la anterógrada, la retrógrada al final, pero cuando aparece la retrógrada quiere decir que está en la última etapa de su demencia. Hemos tratado de ser claro en eso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Recuerdan? Sí, profesor. Hola. ¿Recuerdan todo? ¿Sí? Sí, profesor. Bien, una sola es la que responde. Julieta, las demás están almorzando y hacen bien. Bueno, entonces hemos empezado a introducirnos eso. Hemos visto las benzodiazepinas, también en el grupo de la 5 farmacología con el licenciado Padilla. Hemos visto las alteraciones que generan, que los pacientes, que no es fácil indicarla, que sí se la puede indicar, claro está, pero que hay que tener mucho cuidado porque la gente hace abuso, aumenta la dosis pensando que es insuficiente, y por lo cual lo pone en riesgo de adicción, ¿no? Le hemos visto también que el alprazolam es la droga más adictiva dentro de las benzodiazepinas. Y también hemos visto los antidepresivos, que vienen a ser como los que se sustituyen a la benzodiazepina. ¿Por qué? Porque no tan solo son fármacos antidepresivos, sino que también son fármacos ansiolíticos, ¿no? Uno de los últimos que hay dentro de los IRS, porque recuerden que hay tricíclico, IRS, IMAO, y más le fui claro y categórico al decir que los IMAO prácticamente no se usan. Sí, los IRS, y los IRS, uno de los más usados, es el escitalopram o el citalopram, la paroxetina, la sertralina, que también sirven para algunas patologías como que van a ver ahora, más adelante, no lo han visto todavía, como los trastornos obsesivos compulsivos. Todo eso fuimos dilucidando en el transcurso de estos 4 o 5 días de clase. Algo han aprendido, poquito, pero algo se aprende.
Entonces vamos avanzando y ahora nos encontramos con otra nosología muy importante, muy importante. Son los retrasos mentales. O estos retrasos mentales, que evidentemente yo siempre le doy algo para que se recuerden. Hemos dicho que en un paciente con demencia se nace rico y se muere pobre. En caso de los retrasos mentales, se nace pobre y se muere pobre. ¿De acuerdo? Eso no se olviden porque es una nomenclatura interesante para organizarnos uno mismo en cuanto a cuál es digamos, el origen y cuál sería la etiología. Entonces uno va sabiendo de que hay una alteración en donde se ve afectada la inteligencia, específicamente el coeficiente intelectual de la persona. En esa discapacidad intelectual, como quieran llamarlo, retraso mental, antes se llama oligofrenia, van a encontrar un montón de libros que dice oligofrenia, y hace referencia a las antiguas clasificaciones que seguramente habrán visto en lo que son las clasificaciones de las enfermedades mentales que está en el aula virtual. Entonces, puntualmente, el retraso mental hace referencia a las limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento corriente de la persona. Claramente nos está diciendo que hay una limitación, que se vaya notando siempre, si es muy marcada, se va a empezar a marcar desde la casa, y si es, digamos, no es tan severa, sino es más leve, vamos a empezar a verlas en la escuela, ¿sí? Las alteraciones, el niño no aprende, no lleva el ritmo de los otros compañeros, entonces claramente estamos frente a un retraso mental. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, bien. ¿Alguna duda? Por favor, no se queden con las dudas porque tienen inconvenientes serios. ¿Dudas? Por favor, la pueden plantear, incluso de otros temas atrás. Hasta ahora bien, perfecto. Y temas de atrás también están más o menos despejados. No hay tantas dudas. Perfecto. Usted la única... ¿Profe? Sí, dígame. Yo tengo una duda. Usted dijo que, de los temas anteriores, usted dijo que el paciente esquizofrénico no tiene conciencia de la enfermedad. Sí, en muchos de los casos, no siempre, ¿no? Y mi duda era del paciente con trastorno bipolar, ¿tiene conciencia o no? Por lo general, sí, la tiene y sabe cuando se vienen los bajones y sabe cuando está mal y se detiene a ver eso y sabe que cuando está con el bajón y está con la depresión en esa etapa o en esa fase depresiva, sabe que algo le pasa y que no puede controlarlo. ¿Sí? Y bueno, y se tiene que ir a la cama y le cuesta levantarse, claramente se da cuenta, pero lo vence esa misma situación, ¿no? Y trata de ahí, por eso yo decía siempre, era importante la molécula en esos pacientes, más que la psicoterapia en un principio. ¿Se recuerdan eso? Dije que la molécula es fundamental estabilizarlo. Una vez estabilizado, se podía trabajar con él para resolver esa situación, para que sepa hablar con su psicoterapeuta o con su psiquiatra y cuando aparezca esa situación le pueda él explicar lo que le está pasando. Ahí va a ser mejor ayudado. Sí se da cuenta el paciente con trastorno bipolar. El esquizofrénico no tiene, no siempre, pero en muchos de los casos hemos encontrado que no tiene conciencia de enfermedad. Y al no tener conciencia de enfermedad, no quiere tomar la pastilla, no quiere inyectarse, ¿no? Y ese es un problema realmente de enfermería, porque yo no puedo, yo veo que de pronto dice, no toma la medicación y lo escriben. Hay que procurar garantizar la toma del medicamento del paciente psiquiátrico. Si ustedes pueden trabajar en un medio clínico, y ustedes vienen de ese lado clínico, un paciente con hipertensión arterial, ustedes agarran, le llevan el vasito con agua, la medicación, le intenta dar, el paciente dice, no, voy a desayunar primero, dice, no hay problema, después la toma usted y le dejan. En caso de un paciente psiquiátrico eso no ocurre. Yo necesito que el paciente la tome enfrente mío, debo garantizar la toma de medicación. Es fundamental, porque si no, es como si el paciente la tirara, que pasa no pocas veces, muchas veces el paciente
un maestro del arte del escape de toma de medicación, pero no tiene idea los maestros que son. La tiene la medicación, la chupan un poquito, la toma, dice, ya la ha tomado, y el enfermero confiado le dice, no hay problema, ya la tomó, lo engaña al enfermero, se va al baño y la tira. O sea, un paciente bastante complejo, por lo cual voy a creer y le voy a decir al médico, sí la toma la medicación, y el médico dice, bueno, habrá que aumentar la dosis porque sigue igual o peor. Entonces es un engaño nuestro de creer que el paciente la haya tomado y no la tomó. Todo lo contrario, la tiró. Entonces, así cantidades de tomas de medicamentos. Recuerden que nosotros nos basamos en todo lo que es los fármacos y no toman pocas veces, toman 4 veces al día, 5 veces al día. Ahora se lo trata de juntar un poco y toman en varios espacios de tiempo van tomando el fármaco. ¿Para qué? Simplemente para mantener la dosis molecular en sangre, ¿no? Y eso lo estabiliza al paciente. Ahora, por ejemplo, yo le doy un ejemplo, esto ya es muy práctico. Un ejemplo práctico es la cloxapina. El paciente que no toma en una toma es un paciente que se va a descompensar en horas, ¿no? Le quise dar, no la tomó, pensé que la tomó y el paciente no la tomó. En 2 tomas que realmente él las pase por alto, en esos momentos ya se empieza a ver la descompensación del paciente. ¿Por qué? Porque rápidamente la cloxamina baja, digamos, la molécula en el plasma, en sangre, y el paciente empieza a evidenciar toda la sintomatología psiquiátrica. Por lo cual es fundamental que yo garantice la toma de medicación. Fundamental, ¿no? A eso es tal es así que en esos casos el paciente no toma por vía oral y uno se percata y claramente lo anuncia y le dice al médico, el problema es que acá no toma la medicación y es más riesgoso porque ese paciente se va a ir y seguramente por cuestiones familiares, por falta de conciencia de la enfermedad, no va a tomar en la casa, ese paciente va a volver a recaer y va a recaer todas las veces que sea necesario y lo vamos a tener 15.000 veces en el hospital internado simplemente porque no hay un apego, una adherencia al tratamiento. Para eso es que aparecen los fármacos de depósito. Esos fármacos de depósito son licoricardio, un intramuscular, ya lo expliqué, cada 15, 20 días, 30 días, depende del paciente y de su idiosincrasia y de la patología que esté cursando. Y eso va a sostener una dosis en sangre por un tiempo bastante prolongado, ¿no? Pero es fundamental que ustedes se percaten de eso. Reitero, eso en pacientes quirúrgicos, en pacientes clínicos eso no lo van a encontrar, pero en pacientes psiquiátricos van a encontrar todas estas cuestiones, de negarse, de decir por qué tengo que tomar si estoy sano, yo estoy sano y ustedes me quieren drogar, son las clásicas situaciones que se presentan en el día a día con este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? ¿Lo han entendido? Sí, profe, gracias. Sí, ¿Quedó claro? licenciado. Carla, ¿quedó claro? No sé si vos me preguntabas. Sí, profe, quedó claro, gracias. Muy bien. Digamos, entonces la etiología en cuanto al paciente con retraso mental, ustedes lo tienen al Power, los tendrán ahí seguramente a la cartilla, al librito, como quieran llamarlo, van a encontrar la etiología. Bueno, la etiología son varias, ¿sí? A ver, estoy peleando acá con el otro Power. Evidentemente hay una alteración muy marcada en lo que es el área cognitiva conductual del paciente, ¿sí? Siempre vuelvo a reiterar lo mismo en otras nosologías, la estoy marcando nuevamente acá, van a encontrar que todas están como relacionadas en cuanto a las alteraciones, ¿sí? Y se va a ver afectado toda la parte cognitiva. A eso voy a hacer referencia a lo que es la atención, la memoria, la metacognición y el razonamiento, ¿no? Que es muy pobre, muy mediocre. Después ustedes lo van viendo claramente en sus apuntes, en cuanto a... van viendo profundamente sobre estos temas. Yo voy a mencionar, porque si no vamos a estar muchas horas. Recuerden que son estos temas que yo les doy a ustedes, que lo abordamos acá, son muy largos, trato de tomar lo más puntual, lo más positivo, si no estaríamos muchas horas hablando sobre el tema, que requiere ya una profundización por parte de ustedes, ¿sí? El lenguaje también se ve afectado, ¿sí? Van a encontrar que hay un vocabulario muy reducido, evidentemente porque no puede aprenderlo, no lo puede fijar,
no puede tener, ¿sí? Y bueno, eso genera muchas alteraciones en cuanto a poder relacionarse uno con el paciente, ¿sí? Van a ver que ahí ya vamos a ver la clasificación de, ¿sí? Evidentemente también la característica de la personalidad, baja autoestima, y bueno, sobredependencia, hay que llevarlo a que haga todo, porque si no el paciente por su propia voluntad no lo puede hacer. Y la respuesta inadecuada. Después también, bueno, van a encontrar de que una clasificación, que la van a poder ustedes leer claramente en los apuntes, y una clasificación que va de un retraso mental límite. Esto hay que tomarlo con pinza porque hay distintos autores. Yo le doy esta, ¿sí? Y usted, y tampoco es mucha la diferencia, pero habla de un retraso mental límite que está entre el coeficiente, cuando dice CI, ustedes cuando vean CI, quiere decir coeficiente intelectual. El CI se encuentra entre 70 y un 80% en cuanto a las capacidades del paciente. ¿Sí? En un retardo mental ligero van a encontrar entre 69 a 50, ¿sí? Un promedio ahí. Un retraso mental moderado entre 35 a 49, un retraso mental severo entre 20 a 34 y un retraso mental profundo menos de 20 de coeficiente intelectual. Cuesta mucho trabajar con pacientes, por ejemplo, con retraso mental severo, moderado, porque realmente el paciente tiene una edad cronológica, por ejemplo, de 22 años, pero una edad mental de 3, 4 años. Son esos pacientes, por ejemplo, en esas edades, tanto de retraso moderado y severo, tienen berrinches, son pacientes caprichosos, como niños. Se encaprichan en la sala, golpean, pueden lastimarse. Para eso requiere un tratamiento muy interdisciplinario para poder trabajar con ellos, casualmente eso, esa situación, ¿no? De que pueda tener una pausa, de que pueda aprender a jugar, que pueda usar juegos acorde a su edad mental sobre todo, ¿no? Que 3 años, 4 años. Es más, hemos tenido hace muy poco en el Hospital del Carmen, esto a manera referencial, de ejemplo, una paciente con estas características. Y la residente encargada de psiquiatría, que tenemos ahí una sola residente, trabajó con este tipo de pacientes. Un paciente que requiere mucho tiempo de asistencia personalizada por su alteración. Yo no puedo tomar a este paciente y dejarlo porque es un paciente que se lastima, se golpea, y por lo cual... ¿sí? Licenciado, una consulta. A estos pacientes hay que tratarlos así como si fueran un niño, o así, darles juegos de niños, hablarles como Tal niños, cual. todo así. Tal cual, yo... Porque, por ejemplo, yo tengo mis primitos chiquititos y también les hablaba así como si fueran chiquititos, como bebés, Pero son y niños. se calman, digamos. Sí, Claro, claro. Esta es una pero hay que persona... tratarlos así de esa manera. Sí, hay que hacer una estrategia. No todo es eso, pero es parte de eso. No todo el tiempo voy a estar con el paciente encima, pero si puedo yo desarrollar, recuerden que nosotros no nos especializamos en esto, podríamos hacer una especialización, pero digo que no tenemos muchos pacientes por ver, imagínense la sala entre 10, 14, 5, lo que fuese más este tipo de pacientes. Y podemos tener una variedad de diagnósticos, y con este paciente se nos complica un poquito. ¿Por qué se nos complica? No es que no queremos hacer el trabajo, lo hacemos, pero es un paciente muy demandante de tiempo, como un niño. Lo tengo que enseñar a que vaya al baño. En este caso, la paciente que teníamos, orinaba en distintos lugares. Aunque se la estimulaba a llevar al baño, respondía algunas veces y otras veces de capricho orinaba en cualquier lado. Imagínense lo que es eso. Recuerden otro detalle también, estos pacientes no tan solo tienen una alteración a nivel intelectual, que las tienen, pero también tienen otras alteraciones orgánicas que también requieren de estudio. Muchos de estos pacientes que vienen con alteraciones psíquicas también vienen con alteraciones orgánicas, como megacolon, con alteraciones en la vejiga. Entonces habrá que someterlo a ciertos estudios para verlo. Como el paciente no puede, cuando estoy hablando de un retraso mental profundo, severo, no puede manifestar ni verbalizar su situación orgánica, sino hace mucho más complejo de buscarla. Imagínense que no me pueda verbalizar un dolor de oído, con lo que implica un dolor de oído, el malestar que genera. Imagínense ustedes que un paciente no pueda verbalizar
un dolor abdominal, que sea quirúrgico. Entonces yo tengo que trabajar con eso para tener un seguimiento del paciente muy estrecho, una vigilancia constante, en el sentido de que voy a evaluar si va de vientre, si toma líquido, si ha tenido un comportamiento diferente a lo habitual, porque seguramente va a tener una infección urinaria, y voy a tener que hablar con el médico para poder trabajar con él, y llevarlo a una interconsulta es tremendamente difícil. Y esto a nivel práctico, si bien los apuntes no lo dicen, pero van a encontrar que es muy difícil llevarlo a la interconsulta. Generalmente los especialistas no lo quieren ver, son muy discriminados en el entorno por su patología, como todos estos tipos de pacientes. Ahora, si bien hay una avanzada en cuanto a no discriminar, a ver, a trabajar con ellos, pero de todos modos igual queda un rasgo, un vestigio en estos pacientes que son generalmente discriminados, incluso por profesionales que no lo quieren examinar, que no tienen la mínima empatía con ellos, por lo cual es un trabajo de que hay que mostrarlo nosotros, que no hacen nada, que son amorosos, que se puede trabajar con ellos. Tal es así que esta residente, trabajando con la paciente, logró muchos avances en muy poco tiempo, ¿no? A jugar, a sacar de un lugar, digamos, ir colocando de manera secuencial el círculo más grande hasta llegar al más pequeño. El paciente lo iba tomando, iba trabajando con ello. El problema era el lenguaje. Por ahí sostienen un lenguaje muy primario, muy mínimo, y nos dificulta bastante. Por lo cual, también hay que involucrar al grupo de fonoaudiólogos, grupos de profesores de educación física que pudieran trabajar. Ya, en esta patología no vamos a encontrar una sola participación de un solo profesional, sino todo lo contrario. Ahí vamos a buscar un equipo transdisciplinario. ¿Se acuerdan que le pedí que me busquen qué era eso? ¿Alguien lo buscó? Se olvidaron. Profesor. Sí. Lo que yo entendí es como que habla acerca de una mirada holística donde se unen todos los conocimientos, o sea, no hay como una jerarquía de conocimientos, porque Correcto, ahí hablaba correcto. acerca de la interdisciplina, que ahí sí hay una jerarquía de conocimientos y todo está enmarcado dentro de una disciplina. En cambio, la transdisciplina no, es como que se unen todos y se arma un solo conocimiento. Perfecto, pero no tiene... Sí, Julieta, usted no tiene idea lo que difícil que cuesta trabajar con eso. No tiene idea cómo nos forman a nosotros en las universidades, que somos el único saber, que nosotros sabemos eso, y cambiar ese chip de nuestra mente es totalmente difícil. El médico, podernos escuchar, le cuesta difícil. Nosotros escucharlo al médico nos cuesta enormemente. El psicólogo que interviene, no entendemos una del aparato psicológico, o sea, no tiene afines teóricos, queda elegante, queda hermoso cómo lo articulamos en cuanto al discurso, como siempre digo. La transdisciplinariedad queda divina, pero a fines concretos, reales, cuesta muchísimo. Incluso no sé en qué lugares se lo hará, pero digo porque cada uno tiene su saber y tiene su posición y la quiere imponer. Profesor, le hago una consulta. ¿Esto sería así, algo así como, por ejemplo, cuando se hacen juntas médicas para pacientes oncológicos? Ni más ni menos, sí. Sí, correcto. Como que sí, se junten y además, todos los profesionales de cada área y ahí analicen entre todos. Correcto. Ahí le dirán, a ver, va a hablar la gente de enfermería, y enfermería va a exponer sobre su saber, sobre qué es lo que conocemos, por lo cual no podés no saber. No sé si me explico. Es más complejo. O sea, si dice, a ver, enfermería, que dé su posición frente a cierta patología, no podés no estar a la altura. Pues yo, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo me muestro? ¿Qué invento? Entonces tengo que tener un saber sobre cada cuestiones muy puntuales y específicas que plantea cada nosología. Y ahí uno escucha, y ahí dicen ellos, qué importante que es enfermería. Ahí uno categoriza como enfermero universitario, ahí uno categoriza como profesional de la salud. Si no, no participamos. Lamentablemente, la realidad muestra otra historia. La realidad no tiene participación generalmente en enfermería, lamentablemente. Tienen ustedes esto, la búsqueda
de estudio, de profundización, de buscar elementos para poder participar de manera activa en lo que es la transdisciplina. Es fundamental eso, pero hay que posesionarse de un conocimiento que es real y saber escuchar a otro y no enojarnos, ¿no? Porque ustedes van a encontrar que hay mucho descrédito, descalificación de otros profesionales hacia el área. Por lo cual, yo apunto a una enfermería superadora, una enfermería que piensa, una enfermería que no es automática, una enfermería que tiene su opinión. Apunto a una enfermería que realmente tiene elementos de conocimientos marcados, si no, estamos muy mal, ¿no? Entonces, eso se está trabajando bastante en esto, ¿no? Con muy buenos resultados de esa lo que es la transdisciplina. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Licenciado. Adelante. ¿Van bien? ¿Van bien todos? Sí. Licenciado, Bueno, yo tengo una consulta. Sí, adelante. Cuando usted habla de la edad real, la edad aparente del paciente, digamos, como que tiene una edad Sí, real de 20 años. Eso manejado como edad cronológica y edad Ajá. mental. La cronológica es la edad real, 23, Sí. 40, 50 años. Sí. Y la edad mental, bueno, sería la edad que tiene 3, 4 años. En cuanto a su intelecto. Claro. Cuando hablamos, digamos, de la edad mental, ¿eso tiene un avance? O sea, como que nosotros enseñándole distintas cosas, va avanzando de edad mental, digamos, si nosotros decimos que tiene 20 años, Mire, pero parece de 3, va avanzando, puede llegar a parecer de 5 o 6 años, o cosas así, o se queda toda su vida con la misma edad mental. Puede mejorar con conocimiento, con estrategia, con amor, con paciencia. Uno puede que el paciente que golpea, que patea, que lastima, que es visceral, que golpea al operador, pueda modificar esa conducta. Pero es con todos esos elementos, y me quedo corto, con empatía. O sea, yo puedo lograr que un paciente que me golpea, que cambie, digamos, un chirlo, un golpe, un bife, como quieran llamarlo, por un abrazo y porque esté mejor, creo en eso mediante una estimulación. Creo que no va a mejorar mucho, pero sí las conductas del paciente. El paciente pueda sentarse a comer y no que tire el plato y lastime a alguien. Y eso lleva mucho tiempo o poco, no lo sé, depende del paciente y de su profundidad del retraso, pero estoy convencido de que nosotros podemos dignificar el cuadro en la medida que nosotros podamos tener una intervención. Esa intervención, recuerden siempre, no tan solo es con el hecho de mamita, papito, sino que una intervención con conocimiento destacado en cuanto a una idea superadora, y es una estrategia de enfermería, porque elementos sobran, porque esto no es un invento de horas, porque hay elementos y teorías escritas en las cuales nosotros podemos basarnos y trabajar, que no las tenemos ahora porque la materia es corta, lo que quieran, y puede ser, pero los invito realmente a poder encontrar esta experiencia de estas enfermedades nuevas para ustedes, estas nosologías, estas patologías nuevas, para poder brindarle. Primero, una de las características del enfermero es la empatía, la congruencia, el poder estar con el paciente, el poder ponerle límites, también eso es parte de tener amor por el paciente, el ponerle en su lugar, en la medida que lo requiera, el enseñarle, el disciplina, en enseñarle una rutina es fundamental y lo debemos hacer todos. ¿Sí? Esto es distinto. Sí. Creo que lo que preguntaba mi compañera, y es lo que quizás también tengo en duda, por ejemplo, el hecho de ir adquiriendo conocimientos, por ejemplo, que se vaya independizando, que al comer pueda levantar la cuchara y pueda comer solo, pueda decir gracias en sus limitaciones, esos conocimientos, esas habilidades que el paciente va adquiriendo, quedan.
No es que todos los Quedan. todos los días Quedan cuando se hace una rutina. Quedan cuando se hace una rutina. Piensen ustedes, si pudiéramos volver un poquito y salir de los retrasos moderados, severos, profundos, y hablar de un retraso límite, por ejemplo. Una de las consignas del retraso mental límite dicen, son educables. O sea, estamos diciendo que estas personas pueden llegar a ser licenciados en enfermería. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Un retraso mental límite o un retraso mental ligero. Vamos con el límite. ¿Qué opinan? ¿Puedo ser médico con un retraso mental límite? ¿Puedo ser abogado con un retraso mental límite? No. Yo creo que sí, pero obviamente que le costaría muchísimo más. Le cuesta, pero llega, se puede. Es límite. No tenía idea los casos de coeficiente entre 70 y 80 que podríamos tener, que son profesionales. Y están ahí. Bienvenido al mundo de la psiquiatría. ¿No? Esa es la realidad. O sea, son personas que sí le va a costar, pero que se organizan, incluso dice son educables. Son educables y llegan, alcanzan, con ayuda, con amor, con la familia que lo apoya, ¿no? Por eso digo, se puede conseguir mejoras ostensibles, marcadas, cuando hay un empeño, cuando hay una situación de entrega, de paciencia, de espera. Yo puedo conseguir eso. Claramente puedo hacerlo. ¿Sí? Con este paciente y con otros pacientes que se les complica, que no tienen la fluidez como otros que... Recordemos que nosotros nos vemos, no lo vemos acá, pero hay casos de personas con una super capacidad de inteligencia, que estas clases lo aburren, no sirven, porque ya la han releído, ya la remil conocen, ¿sí? Entonces son personas que tienen una capacidad superior, así como vemos lo de las patologías, bueno, otros requieren otro tipo de estímulos, ¿sí? Entonces hay toda una historia en cuanto a eso, ¿sí? Y también son discriminados, fíjense, si tengo la edad de 15 años y soy abogado, y también soy discriminado, ¿no? O sea, por ser superior, ustedes lo han visto, el traga de la escuela, siempre sabe, y si no sabe inventa una cosa como eso, pero siempre sabe. Entonces, todas estas cuestiones hay que tener en cuenta. Vuelvo a decirlo, todo esto se basa en estímulos, en apreciaciones del profesional tratante, del entorno familiar, de una sociedad que lo estimule y que realmente brinde por las mejoras del paciente. El paciente se obtiene mucho en los casos. Recuerden, cuando más profundo se hace es más difícil, ¿no? Ustedes van a ver el último el retraso mental, la última clasificación, y realmente es bastante compleja. Ya no hay nada para aprender. No hay nada para aprender. ¿Mm? No hay nada. El lenguaje gestual no tiene elementos. No se puede trabajar con un paciente que está en un retraso mental profundo. Imposible. El resto se puede trabajar, ¿sí? El resto, tampoco para que se llegue mucho, pero sí para cuestiones más elementales de la vida diaria, cotidiana, que se sepa desenvolver, que pueda salir, ¿sí? Y que también la gente lo pueda recibir. Me quedo corto con esto. Son temas larguísimos, chicos. Son temas muy largos. Hay una historia donde la familia lo esconde a los pacientes. Están excluidos de la familia, para que no se burlen de ellos, para que los vecinos no sepan que tengo un paciente con estas alteraciones, con capacidades disminuidas, como quieran llamarlo. ¿Me entienden? Entonces hay toda una historia y que realmente refleja eso, ¿no? Y esa persona excluida, encerrada, no tiene ningún tipo de fluidez a nivel social y, bueno, más se estanca. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí es que, claro, de ahí es que se busca las salidas de los nosocomios. De ahí que hay una nueva ley de salud mental y dicen, no los encerremos, que nos vean, que puedan mostrarse, que puedan trabajar, que puedan andar. Y estoy hablando de cualquier nosología ya, no tan solo el retraso mental, que nos vean, que salgan. Por ejemplo, yo en el IPI los saco a los pacientes a tomar un café, lo que fuese,
y van pacientes con retraso mental y comparte. Entonces ya el mozo ya los ubica, entonces sabe que hay alteraciones de este estilo y no se esconde el mozo para no atenderlo porque está muy babeado el paciente, sino que viene, le hace una broma, en su limitación le entiende, comparte y se hace un vínculo, un lazo ahí. Y la gente dice, todas las veces vienen, pasan y no están asustados. Estas patologías generan, el primero, más una tesis que estoy por hacer, se basa casualmente en el imaginario social del estudiante de enfermería de tercer año que va a abordar estos pacientes. Entran temerosos, cuando vamos a hacer la práctica, se abloquelan así como los espartanos, así van todos juntos pensando que los van a atacar. El imaginario te dice de la sociedad, ¿y qué hacen en los psiquiátricos? Le pegan, lo garrotean, lo tienen atado, lo torturan. Eso es el imaginario de la gente. A pesar de que estamos ya en la posmodernidad, en el siglo XXI, todavía no hay una idea acabada de lo que es un psiquiátrico, ¿sí? Entonces, incluso hay una ley, estoy a medias de acuerdo con la ley, déjeme lo expreso, esto es personal, porque realmente dan a entender que ahí en los psiquiátricos uno lo tortura como si yo hubiese jurado, ¿sí? Siendo enfermero universitario, licenciado en enfermería, con especialidades, he jurado lastimarla a las personas. Y eso no juro realmente cuando uno obtiene el título para lastimarla, golpearla o agredirla, sino todo lo contrario, para ser paciente, esperarla. Y claro, si lo tengo que contener en una posición indicada por el médico o que realmente haya un desborde, voy a intervenir como profesional y voy a limitarlo. Pues no puedo dejar que un río, como siempre doy ese ejemplo, desbordado, inunde todo, pudiendo yo hacer algo y mirar cómo inunda todo. Entonces es necesario muchas veces actuar de manera profesional con todo lo que marca la ley y mi derecho a mi título, a actuar en las veces que sea necesario. ¿En favor de quién? Del mismo paciente, en favor de la familia, que la familia también por ahí está muy agotada por tener estos tipos de pacientes, no creo que es fácil, para nada es fácil, y requieren de terapia también. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Yo tengo acá, a la vuelta de mi casa, es un chico, bueno, lo conocemos desde siempre, se llama Gustavo, y él tiene 40 y tantos años, 46, 45, y tiene un retraso, sí, la edad mental de él es de 3, 4 años. Pero él es independiente, pero creo que ha tenido mucho en la familia. Él, por ejemplo, acá en el barrio a veces se escapa de la casa y ya viene a la casa de Tito, ya va a la casa de la Natalia, y uno ya lo conoce. Correcto. Él no puede atarse los cordones, pero te pide, por favor, los cordones, las aguas, la coca, el asado, las bromas. Creo que eso también tiene que ver en el hecho de enseñar y de mostrar a la juventud y a los niños de hoy de que no son raros y que son personas que están en el derecho de desarrollarse en sus limitaciones como cualquier otro. Correcto, tal cual. Es así. De socializar con los demás también le es un factor de aprendizaje para ellos y de inserción, porque el hecho de que los tengan cerrados tampoco los ayuda mucho. Creo que es un estímulo el poder compartir para ellos también. Totalmente, de eso se trata, ¿no? De dignificarlo, de mostrarlo y realmente de que todos tengan el compromiso de saber que hay una persona diferente, con capacidades diferentes, intelectuales diferentes, pero realmente que no deja de ser persona, sigue siendo una persona amorosa, agradable, que se la puede querer, ¿sí? Y también en el caso de que esté golpeando o lastimado, porque hay pacientes que por ahí recuerden que estas nosologías no siempre he tratado de hacer el mayor esfuerzo de mostrarle que esto no es matemática. He tratado de hacer el esfuerzo de pensar de que estas nosologías, estas patologías, no son exclusivas o puras de ciertos diagnósticos, sino que también aparecen, por ejemplo, retraso mental con rasgos psicóticos, ¿sí? Con alucinaciones, con delirio. Entonces aparecen estas cuestiones y por ahí el paciente está tomado, aturdido por las voces, por lo que son las alucinaciones o por los delirios y requieren otro tipo de manejo, incluso de internación si fuese necesario.
¿de acuerdo? Entonces, no siempre piensen, no es un retraso mental, entonces no hay delirio, no hay... No, no, puede haberlo, ¿sí? Puede haber fobias, puede haber miedo, a pesar de que se clasifican dentro de las neurosis, todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, hay alteraciones en la personalidad, en el estado de ánimo, en la conciencia, hay alteraciones. Esto es más largo, por eso siempre le he dicho, chicos, tengan cuidado, porque psiquiatría no se basa en las patologías que yo voy a dictar. Son importantísimas, pero no se basa, no cierra ahí. Quedamos muy lejos de entender realmente lo que le pasa en la mente. Incluso ahora aparece un nuevo abordaje que son las neurociencias. La verdad que brindo y festejo por las neurociencias, en donde son abordadas por múltiples profesionales y realmente hacen referencia a los avances que ha tenido el cerebro, y en el sentido científico, ¿no? Y cómo uno puede abordar estas alteraciones. Entonces, esa es la idea, es lo que se viene. De tal manera, tal es así, que de pronto ustedes, al tener el título de licenciado en enfermería o enfermero universitario, van a poder compartir posgrado con otros profesionales. Ya se tiró la barrera, me acuerdo, ese posgrado para médico, ese posgrado sí es para enfermero. Ahora los posgrados, la tendencia, tanto los especialidades, las diplomaturas, los doctorados, los postdoctor, que también hay, abren las pautas para que todas las variedades de visiones puedan intervenir y puedan estudiar. ¿Sí? Todo. Entonces vos vas ahí a un posgrado y va a haber ingeniero, va a haber 2 médicos, 4 abogados, un cocinero y vos, que sos enfermero. Y sí, caramba, tremendo esto. Entonces todos van a tener un aporte. Le tendría que mostrar, cuando hables por ejemplo, relacionen, por favor, cuando hablo de las sales de litio, las sales de litio tienen que ver también la nutricionista, cuando dan a un paciente litio, yo voy a hablar con el nutricionista, decirle, guarda con dejarlo hiposódica, o que realmente no le den, que traten de darle dentro de lo normal, las infusiones ellos le traen, entiende cuál es la consigna, o sea, no tan solo participo yo como el que sabe todo, sino que participan otros profesionales para hacer un encuadre, un enmarque de la patología y de lo importante que es trabajar en equipo y lo que se llama la transdisciplina. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Correcto. Licenciado, Sí. le quería hacer una consulta porque no me quedó claro el tema de la etiología. Ahí lo leí también en el PowerPoint, pero no lo veo claro para mí. Ahí hay una... Sí, está muy bien. Ahí hablaba de factores, si vos seguías avanzando, habla de factores predisponentes y determinantes. No sé si lo viste. Seguía No sé avanzando. las características y esas cosas he visto. Está bien, pero si podés avanzar un poquito más, habla de factores predisponentes. Y uno de los factores predisponentes que aparezcan estas alteraciones, este retraso mental, es la edad de los padres. ¿Sí? Por ahí la edad es mayor. Recuerden ustedes que las mujeres anatómicamente, como quieran llamarlo, orgánicamente, a la edad de 40 años, no es que estén viejas, todo lo contrario, están en lo mejor de su edad, pero sí hay un envejecimiento a nivel uterino, a nivel orgánico, de genitales, entonces también eso es una alteración. Recuerden, no lo entiéndanlo perfectamente desde el punto de vista médico, exclusivamente médico, por favor. ¿No? 40 años ya una mujer que está muy complicada, 45, lo que va a poner en riesgo a que aparezcan estas alteraciones. No porque esté grande y vieja la madre, sino que a nivel ginecológico ya es bastante añosa en ese sentido. ¿Sí? Y bueno, alteraciones de la edad de los padres, la consanguinidad, por ahí son primos y unas alteraciones genéticas ahí mezcladas, que eso se daba mucho antes, ¿sí? Cuando se habían los casos sociales. Por eso que esto siempre uno tiene que mirar la historia para ver realmente de dónde nace todas estas cuestiones, y de ahí se juntaban para no perder el rango social, se juntaban y los ponían a 2 primos, ¿no? Y se casaban, porque ¿cómo se va a casar con aquellos que no tienen título ni nobleza? Entonces hacían estas cuestiones de arreglos entre la misma familia y terminaban con estos tipos de patologías, probablemente mayor que en otros casos que no eran consanguíneos. ¿Sí? Padres portadores en cuanto a anomalías cromosómicas, ¿sí?
bueno, todas esas alteraciones genéticas se ven que son hereditarias, que son genéticas, con gran predisposición a que aparezcan estas patologías. Después, los enfoques son factores sociales, económicos y culturales. Mucho a tener en cuenta. Esto estoy hablando de los factores que predisponen a las alteraciones, ¿no? En cuanto a esta nosología. Y factores, por ejemplo, nutricionales también es importante tener en cuenta. El sexo también es importante tener en cuenta, ¿sí? Entonces van a encontrar que las niñas, digamos, en cuanto a la epidemiología, aparecen más con 45% menos y los varones en un 55% más en cuanto a los retrasos mentales, ¿sí? No sé si me van siguiendo con el Power. Sí, licenciado. Sí, ahora sí. Perfecto. Y ahora aparecen también factores determinantes, cuando avancen un poquito más de infecciones, ¿sí? Que también, ¿se acuerdan el tema? Se complica con es tan largo, complica con el hecho de ellos contra las vacunas, con ese pensamiento contra las vacunas. Cuando nos ponemos en contra de las vacunas, que son muchas veces las enfermedades prevenibles, y nos ponemos en línea con estas cuestiones de que de ahora antivacuna, todo, terminamos en esto, ¿sí? Porque aparece la rubiola, aparece la sífilis, la tosoplasmosis, que también van a tener que ver en las alteraciones en cuanto a maduración del feto y del niño que van a nacer. Entonces hay alteraciones muy marcadas a tener en cuenta con esto, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener cuidado con las oleadas que aparecen, tanto a estas ideas psicóticas, por llamarlo, ¿no? De contra la vacuna, movimientos muy marcados en Estados Unidos, y después se ven reflejadas en estos aumentos de nosología que de pronto estaban controladas, pero ahora que empiezan a marcar más. Y después otras ideas, como terraplanista, que es otro tema, un montón de ideas raras que evidentemente no tienen ninguna base, pero que mucha gente sostiene lamentablemente. Y es muy complejo, de nuevo, avanzar en ese sentido, de explicar el por qué las vacunas hacen bien, cuando es como una pérdida de tiempo. Si ya habíamos avanzado y es hacer muchos pasos para atrás para volver de nuevo a explicar lo importante que son las vacunas, ¿no? Entonces eso es muy actual, eso es muy de hoy, y lo van a ver en el día a día, incluso en las noticias, ¿verdad? Había escuchado también que lo relacionaban mucho con los niños las vacunas con los niños que tienen autismo. Claro, claro, y nada que ver, ¿no? De todos los fármacos, un detalle no menor, de todos los fármacos usados, ustedes van a encontrarme a mí diciendo, sobre todo los de psiquiatría, diciendo siempre estas cuestiones. Son más bien más contraproducentes que beneficiosos, ¿no? Y ustedes me escuchan, ¿no? O sea, si pudiéramos evitarlo, si pudiéramos evitarlo o buscar otro tipo de ayuda, la evitaríamos y buscaríamos, pero bueno, de pronto no hay. Fue una gran ayuda en los años 70, como nos enseñó el licenciado Padilla, cuando aparecen los psicofármacos, fue tremendo, fue una revolución, pero también con sus desventajas, ¿no? Pero hay un fármaco que sí funciona y prácticamente es inocuo, es el único, podríamos decir, y ese para su conocimiento general, son las vacunas. Es el que, todo lo contrario, me produce más, solo beneficio y prácticamente cero alteraciones, ¿no? Entonces eso está estudiado, eso es así, y los que hacemos ciencia y los que estamos enganchados en lo que es lo científico, entendemos claramente que es así. Después hay un montón de pensamientos delirantes, con ideas raras, ¿no? En los cuales se contraponen, ¿no? Escuchables, pero no contundentes, ¿no? Dejan mucho que desear, porque esto tiene historia y esto lo ha visto y se lo estudia de distintas maneras y realmente es así, ¿no? Bueno, no sé qué opinarán ustedes. ¿Tienen alguna opinión? No, profesor, no, que quería aportar que en realidad esto de, digamos, que empiezan a hablar acerca del autismo en las vacunas es porque un pediatra lanza un artículo en The Lancet, que es una revista científica. Pero después ellos descubren, digamos, que eso era falso y que él había manipulado datos, exactamente, la licencia. Pero bueno, del revuelo. Claro, hay gente que tiene como, aprovecha esos momentos para crear teorías conspiracionistas.
Claro, también recuerden que la ignorancia generalizada es altísima, es altísima. Escucho cada disparate, algunas novelas que hay, bestseller en distintas partes del mundo, ellos la toman como literal, que ha sucedido eso. El romance de Jesús con María era solo una novela, antes diciendo que sí, que la verdad que habían tenido 4 hijos, 17, cosas delirantes, ¿no? Y es el desconocimiento que tergiversa estas situaciones que son concretas, que ya se la tienen clara y que realmente requieren una profundización. El tema es que cuando uno habla sin conocerlo, y bueno, surgen todas estas ideas de conspiraciones y todas estas historias raras, ¿no? Echan la mente de las personas. Por lo cual hay que ser serio en lo que se plantea. Alguien que tiene un mal conocimiento, una mala dirección, la gente suele, ¿cómo le puedo decir? Tomarla como si fuese categórico. Por lo cual yo siempre sostengo, busquen ustedes en sus propios, de su propio interés, no se queden con lo que yo le doy, porque no sirve. Sirve la búsqueda incansable por parte de ustedes en un conocimiento constante y permanente. Van a encontrar que hay más incluso de lo que planteo, ¿no? Por un tiempo limitado que tenemos, pero hay más. No se queden con ese detalle del menor índice de conocimiento, sino busquen más, ¿no? Y comparen y plántense cuando vean un concepto que no está bien elevado. No importa cuál sea el docente, no importa que el docente se enoje, ese es mi criterio. Capaz que otro docente se enoja y se enoja mal. Pero bueno, lo que pretendo es eso, que puedan ustedes ser protagonistas del estudio, del abordaje, de lo que piensan, de lo que creen. Me parece interesante, ¿no? ¿De acuerdo? Profesor, disculpe un momentito. No, que yo quería también aportar el hecho de que como equipo de salud, o sea, parte del equipo de salud, nos vamos a encontrar con personas, ya sea, no sé si trabajamos en la parte de la atención primaria o en otro lugar, que tengan, digamos, estas concepciones, y por ahí yo siento que uno, digamos, aunque tenga razón por ahí, cuando dice las cosas, tiende como a atacar a la otra persona, o sea, en realidad la teoría, pero las otras personas ya tienen una idea prefijada, entonces si uno es como que contraataca contra eso, la persona se aleja más y no da la oportunidad de por ahí uno mostrarle cómo son las cosas en realidad. Entonces ahí también está nuestra capacidad para poder llegar a la persona y que la persona pueda entender sin ofenderse o sin, digamos, aferrarse más a su idea. Tal cual, se entiende perfectamente, es la idea, ¿no? De no enojarnos, uno practica, esto se practica en Ateneo, se practica en la constante de estar ahí con un conocimiento, con un saber, el aporte, eso es medible cuando uno entiende las ciencias y entiende toda esa cuestión, incluso también está bueno cuando uno se equivoque, puede decir, nah, me equivoqué, la verdad que pensaba esto y no se cumple, ¿no? O sea, pero ese ejercicio es superador. Entrar en el ejercicio de la búsqueda, de estar y buscar conceptos nuevos y aplicarlos, ¿no? En el día a día del trabajo es bastante interesante, ¿de acuerdo? Después van a encontrar también niveles postnatal, ¿no? En algunas alteraciones determinantes, como las meningitis, las encefalopatías infecciosas, ¿sí? Las hemiplegias febriles, o sea, una serie de enfermedades pueden ser prevenibles y que de pronto no se las toman en cuenta, ¿sí? Algunas debido a agentes tóxicos, deficiencia mental en cuanto a traumatismo. En cuanto a los agentes tóxicos, es muy interesante, ¿no? Porque lo que son los TDAH o algunas alteraciones en los niños con total hiperactividad, que se le llama, ¿sí? Y cuando vamos a buscar o a hacer la entrevista, encontramos que los dos papás son alcohólicos, o que los dos papás consumen mucho tabaco, alcohol y otras sustancias. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque es muy probable que el niño también sea adicto, ¿no? En el uso de la marihuana, en el uso de la cocaína, de cualquier sustancia, encontramos ya unas alteraciones muy severas en los padres que se va a ver reflejada a la postre en los hijos. Entonces es muy interesante nosotros tener en cuenta eso.
¿sí? A considerar lo que son los agentes tóxicos, ¿no? Seguramente van a tener algún tipo de, disculpen un segundo, señor. Van a tener algunas situaciones bastante claras actualmente, ¿no? En cuanto a eso, y ejemplos van a sobrar. Recuerde usted que las sustancias tóxicas, lo primero que van a afectar, ¿dónde será? ¿Qué opinan? El cerebro. ¿Qué área? La cognitiva. Sí, pero ¿qué área específicamente? Otro también, a ver, Julieta, Silvana, si que están ahí, o están ahí con la fotito nada más. Aprendizaje y Paula, desarrollo. Florencia, José Manuel, mi sobrino Alderete, ¿quién más está? Montones hay. Licenciado Sí, de aprendizaje y desarrollo. sí, pero un área específica. A ver si aprendemos algo hoy día. ¿Nadie más? ¿No hay nadie más? Están ahí, bienestar. Lo primero que se afecta en el uso de sustancias tóxicas es el prefrontal. Es el último área del cerebro, el neocórtex, el más nuevo de todo, en lo que muestra la evolución del ser humano. Casualmente, las drogas generan son problemáticas, como se les llaman ahora, generan alteraciones, o son agudas, o son complejas, como quieran llamarlo, de acuerdo a cualquier tipo de clasificación que la tengan, lo primero que va a generar la alteración es en el prefrontal. Mi hijo acá harto me está escuchando, dice, sale, grita, prefrontal, porque me escucha todas las veces en las clases. Entonces, lo que quiero decir es que ese prefrontal se va a ver afectado en el uso de sustancias, donde va a haber alteraciones marcadas y claras. Casualmente donde está el área cognitiva, el área de las funciones superiores del ser humano, incluso la religión, incluso la familia, incluso el sentimiento de empatía, todo está ahí. En lo que realmente te moviliza ver a alguien pobre o necesitado, ahí se encuentra. Y fíjense, cuando uno usa sustancia, se la pierde, se rompe. ¿Se acuerda? Vendría a ser como una demencia. Alguien que nace rico para que muera pobre, pero pobre no por una demencia, sino pobre por el uso de sustancia que va a ir a hacer daño específicamente al neocórtex, al prefrontal. En ese prefrontal está todas las cuestiones religiosas, como le dije, incluso de poder empatizar con los demás, lo cognitivo-conductual, ahí, y justo ahí va a actuar. Y va a tener después a alguien que salió a robar o a lastimar y sacó una pistola y disparó y va a decir, ¿por qué? Simplemente porque el daño tan grande, irreversible hasta hoy, está localizado en esa región. ¿De acuerdo? Hola. Sí, licenciado. ¿Aprendieron? ¿De Sí. acuerdo? Sí. Todos. Bueno, a tener muy en cuenta esa región. ¿Dónde se ubica? Acá. Es prefrontal, como te dice. Acá, justo acá. Es el neocorte, es lo nuevo que hay. ¿Ah? El ser humano lo tiene. Es lo más nuevo, lo que te hace ser humano, lo que te dignifica, lo que te separa de los animales, ¿no? Los animales tienen otro tipo de estructura, y bueno, y uno puede tener razón, la razón de poder hablar y expresarse y todo demás. Eso te dignifica y te muestra distinto. Otra cuestión son las cuestiones traumáticas. Por traumatismo también puede aparecer un retraso mental, ¿no le parece? Por eso es que salud mental, cuando le hablo a los chicos del primer año, es cuidar razonalmente nuestro cerebro. Razonalmente nuestro cerebro. Es salir en moto y usar casco. Ay, qué payaso, qué antiguo. Es fundamental que me cuide de esa manera y promocionar desde la salud mental el uso del casco. Simplemente porque si hay un traumatismo y no quiero quedar atrás, creo que me voy a chocar con la cabeza, ¿no? Entonces es fundamental a controlar y cuidarse la cabeza.
Si bien los jóvenes son temerarios, en acciones temerarias y salen, porque realmente su desarrollo del área cognitiva conductual está muy disminuido, para recién en el caso del varón concretar hasta los 25, 30 años, donde hay un desarrollo más o menos concreto. Sin embargo, en las mujeres a los 22, 25 años ya tienen una cuestión mucho más desarrollada, que son más cautas, más no tan temerarias como los hombres, ¿no? Entonces, todo hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Por qué la gente actúa como actúa? Los jóvenes actúan como actúan, porque realmente actúan por ciertas circunstancias anatómicas, funcionales, fisiológicas, que eso está en proceso, ¿no? Entonces, esas malas decisiones que uno toma en la juventud, después las tiene que pagar más adelante. Y las tiene que pagar porque realmente son las malas decisiones que ha hecho, siendo prácticamente, de ahí que uno piensa y dice, ay, si hubiese dado cuenta un poquito, y los padres, yo te he dicho, te dicen los padres, y voy a decir, uy, qué macana, y bueno, son esas cuestiones. Uno va aprendiendo y generando, pero si escucháramos más, si prestáramos más atención, estaríamos con otro tipo de alcance, ¿no? Entonces, escuchar activamente, sí, es fundamental. Sí. Un compañero pregunta si el trauma psicológico también puede producir un retraso, porque no tiene micrófono, dice. No, no necesariamente. Puede generar algunas alteraciones, pero no un retraso mental marcado ni severo. Alteraciones puede generar, pero trauma de un retraso mental, no, no, no. Sí, los traumáticos y los agentes tóxicos, los que estoy marcando puntualmente, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Bien. Algunas alteraciones traumáticas como físicas, psíquicas, prenatales me refiero, ¿no? En esa, bueno, también son factibles de que genere las neonatales por traumatismo también, ¿sí? Por ejemplo, la doble circular de cordón, que habíamos también son las que se le acusa en el caso de la esquizofrenia, a presentar algún tipo de alteraciones psiquiátricas, ¿no? También son las que se le acusa también acá al generar algún tipo de retraso mental. Las postnatales también, ¿no? Como falla algunas cuestiones cardíacas, alteraciones de oxígeno, traumas a nivel cerebral postparto, por force, todo lo que se imaginen, todo en cuanto a eso, se la puede, digamos, relacionar a este tipo de nosología, ¿sí? También por los trastornos metabólicos, ¿no? Hay muchas cuestiones que algunos autores también dicen que algunas alteraciones metabólicas, como los lípidos, los hidratos de carbono, la deficiencia mental debido a errores cromosómicos, y eso sí es muy importante. La de errores cromosómicos es fundamental, de alteraciones genéticas, muy a tener en cuenta, ¿no? Miren, si tuviésemos que entrar en eso, estaríamos tranquilamente 5 horas para hablar. Trato de ser, son millones, de verdad, son muchísimas, ¿no? Y profundas, ¿no? A eso me refiero, complejas, no el hecho de mencionarlas, que lo haríamos rápido, pero sí de entenderlas a todas, ¿no? Sobre todo las autosomáticas, como el síndrome de Down, las trisomías de cromosoma 21, el síndrome de Palau, de Edwards, todas esas alteraciones que ustedes van a ver, simplemente quiero que las mencionen, pero no vamos a profundizar. Vuelvo a reiterar, si tuviésemos que hablar sobre un posgrado y hubiese que hacer una residencia, una especialidad, nos profundizaríamos en estos temas. Pero solo quiero que la sepan, que la aprecien, y que si se las menciona, 1 o 2 me parece más que suficiente en este pregrado que uno está haciendo en cuanto a la carrera de psiquiatría, la materia de psiquiatría. ¿De acuerdo? Después a todas las cuestiones, alteraciones como tumores a nivel del sistema nervioso central, por ahí uno estudia al paciente y encuentra que hay un tumor, una alteración a nivel orgánico, hay una alteración a nivel de estructura, y bueno, eso vamos a ir a tener en cuenta también para ver que va a influir en algún tipo de retraso mental. También las influencias prenatales desconocidas, que puede haberla, y algunos síntomas también neurológicos, ¿no? Que van a generar algún tipo de alteración, ya sea en la personalidad de la persona y en cuanto a la psiquis. ¿Sí? También, bueno, vamos a valorar toda esta cuestión. Después van a encontrar lo que habla de una evaluación, que la vamos a tener muy en cuenta, que son la evaluación de historia clínica. Esto un poco que va a quedar postergado. ¿En qué sentido va a quedar postergado? No tenemos ahora las prácticas
Si tuviésemos las prácticas, podríamos trabajar en las mismas, con lo que es la historia clínica, el examen físico, cómo hacerlo y todo demás. No la tenemos, pero sí va a quedar remarcado en el marco teórico puntualmente, ¿sí? Y después habla una serie de escalas que son bien de psicología, ¿no? O del médico psiquiatra que va a encuadrarla, ¿no? Que no necesariamente la tienen que saber, ¿de acuerdo? O sea, no se fijen en eso. Sí, todo lo que hablé anteriormente, sí, pero no se queden enganchados ni en las escalas de Stanford, por ejemplo, y Binet, pueden leerla, pero no profundizar ni pensar que la vamos a tomar al final del examen. Son escalas bien regladas que trabajan mucho los psicólogos, que también van a participar en lo que es los psicodiagnósticos, ¿de acuerdo? Incluso la psicomotricidad, ¿sí? Bueno, todo eso vamos a tener muy en cuenta, ¿sí? Bueno, el tratamiento que se viene a hacer a los pacientitos de este tipo es un tratamiento que está relacionado sobre todo por un equipo interdisciplinario que va a participar, ¿sí? Hay un término que dice, al final, no sé si lo pueden ver, al final dice logópedas. ¿Saben qué es? Hola. Dice, dentro del grupo que se interviene, va a ser, algunos dicen fisioterapeutas, logópedas. ¿Qué será logópedas? Si alguien lo busca y me cuenta. Terapia del lenguaje. Ajá. ¿Lo puedes profundizar un poquito? ¿De qué hace referencia? O sea, lo de los fonoaudiólogos. Ajá. ¿Será? ¿Así de simple? Lo que yo encontré dice que es una especialidad que se dedica al diagnóstico, prevención y tratamiento de las alteraciones del habla y del lenguaje. Es un término que proviene del griego. O sea, que dentro de lo que son los fonoaudiólogos hay una especialidad, así como los que hacemos enfermería, pero tenemos una especialidad de pie diabético y todo. Esta gente es encargada, por eso decía, si profundizaba más, específicamente del tema del lenguaje del paciente. Muy interesante para que vean el equipo, cómo está, que no sé si habrá tantos especialistas en cuanto a eso, ¿no? La verdad que no lo sé. En caso, por los lugares que yo estoy, no hay ninguno. No sé si conoce usted de alguno que sea especialista, algún fonoaudiólogo que haga la cuestión de los tratados del habla y poder trabajar sobre la dicción y todas las cuestiones estas, ¿no? ¿Conoce? No, yo la primera vez que veo que hay alguien que a mí también me pareció, sí, me pareció, seguramente para los fonoaudiólogos no. Licenciados que no, creo que no tratan bueno, uno no sabe todavía si únicamente es el lenguaje de pronunciamiento de los chicos. Claro, correcto, pero estas personas que hacen esa especialidad van a trabajar en esta área específica de los retrasos mentales, cualquiera fuera, ¿no? Muy interesante, por eso digo, bienvenido a la psiquiatría, porque la psiquiatría tiene una variedad tremenda y es muy importante que ustedes la conozcan como enfermeros universitarios, que sepan que se puede hacer una demanda por un especialista de fonoaudiología que trate específicamente esa área del lenguaje, pero en estos tipos de pacientes, ¿no? Muy interesante. Por el caso del paciente con retraso mental grave, profundo, nosotros no nos podemos relacionar porque nos divide solo por señas nada más. Entonces es muy interesante que ellos puedan intervenir incluso para enseñarle algunas cuestiones nuevas que ellos puedan aprender mientras que ellos lo puedan conseguir, porque recuerden que hay una alteración muy clara en lo que es el coeficiente intelectual, ¿sí? Después también los fármacos. En cuanto a la farmacología con estos pacientes, cuando hay algún rasgo psicótico, reitero, si el paciente tiene un retraso mental y hay algún rasgo psicótico, seguramente le van a poner algún antipsicótico. ¿Cuál será? ¿Algunos nuevos? No, los mismos que hemos visto, ¿sí? O el haloperidol, que es un típico, o la cloxapina, que es un atípico,
¿sí? Va a depender cuál sea la sintomatología que presente y mediante esta sintomatología, aunque sea un retraso mental, el médico psiquiatra infantil o psiquiatra que se especialice en retraso mental va a indicar la droga adecuada para el cuadro, ¿sí? Recuerden que una de las drogas que anda bien, una típica es la etumina, el meleril, ¿sí? Son fármacos que lo usan, que son antipsicóticos típicos la mayoría. El problema, ¿cuál es? Como el haloperidol, que tienen efecto extrapiramidal, ¿no? Voy a tener que contrarrestar con un fármaco antiparkinsoniano, ¿sí? Para que no tenga temblores, nada por el estilo del paciente. ¿De acuerdo? ¿Quién más va a participar en todo esto? Van a participar los padres, van a participar los educadores, los terapeutas, los musicoterapeutas, los que hacen creatividades manuales, todos ellos se van a ver involucrados. O sea, el desfile de interconsultores van a ser varios, ¿sí? Y enfermería sosteniendo en qué área específica. Al igual que en la demencia, en las actividades de la vida diaria, ¿no? En cómo se alimenta, y que eso es banal, es algo así nomás, no, es muy importante. Por no decir la columna vertebral de todo esto. Todo esto se va a basar en lo que yo pueda generar con el paciente y mis cuidados con el mismo. ¿Preguntas? Con respecto a las internacionales, acá dicen de que o sea, se prioriza que esté en familia, pero hay un grado en el que que se diga así, no, a este paciente hay que internarlo. Sí. La paciente que yo hacía referencia que vino al hospital era una paciente con una excitación psicomotriz tremenda. Lo que hacía era una cuestión de bizarrerías, como le llamamos nosotros, de una alteración de excitación psicomotriz, era cabecear las paredes, o si uno estaba parado ahí, venía y te cabeceaba y te tiraba para el otro lado, cabeceaba puertas, se golpeaba, se autolesionaba, se autoagredía, por lo cual era necesario internarla. Se la internó, se la medicó hasta que eso se estabilizó y se fue de vuelta a su ámbito familiar, ¿no? Pero con toda esta sintomatología mucho más compensada. De tal manera que la paciente se fue relativamente bien, tranquila, pero no era riesgo para nadie, ni para un tercero, ni para ella misma, ¿no? Eso se hace. Toda vez que se va a internar un paciente que no puede responder, o que realmente responde con agresividades, uno pretende internarlo, estabilizarlo, dejarlo un tiempito ahí para observarlo. La internación es para observarlo, a ver cuál es el problema. Por ahí son el vínculo, por ahí son las relaciones, por ahí son las agresiones. Uno se encuentra con un montón de situaciones, ¿no? Por ahí son el mismo familiar que lo motiva a que golpee. ¿Cómo puede ser? Son esas cuestiones que pasan. Por ahí con los adictos, un ejemplo que se me ocurre, como para que ustedes vean la relación, el mayor problema del adicto es la coadicción de los familiares, el padre que le trae la sustancia, aún internado. Es como si se hicieran trampa a ellos mismos. Se llama coadicción, no la tiene, digamos, el paciente, digamos, tiene una relación patológica con sus familiares, ¿no? Los pacientes también por ahí no saben manejarlo y por ahí se hace un corte y el paciente cuando lo deja de ver a la familia, mejora, ostensiblemente mejora, ¿no? Y por el familiar se relaja. La terapia familiar para tratar los temas de aceptación y de adhesión también. Siempre que hay una alteración en alguno de estos tipos de trastornos, la familia está involucrada. No entendiendo muchas veces nada, otras entienden muy poco, otras entienden mucho y otras se niegan a entender, ¿no? O sea, hay una variante tremenda y es otro tema aparte, cómo yo, como enfermero, voy a poder hablar con ellos, explicarle que no lo estimule. Por ahí viene un paciente que la madre está encima, yo lo medico para que duerma y la madre le acaricia el pelo, le toca la nariz, y es una manera de estímulo, ¿no? Entonces, por ahí no puede comer, y digo, no le haga caricia, déjela, ay, qué malvado este hombre, el enfermero es mal.
No se trata de eso, se trata de que la trate de medicar y cuando menos estímulo tenga es mucho mejor. Pero eso le voy a explicar. Me voy a acercar y decir, le explico el por qué no. Y lo explico para que él tenga si no va a ir, va a denunciar, va a ir a hablar con el director, va a decir, el enfermero que no tiene empatía. No sé si me explico, es necesario explicarle cuál va a ser el accionar de enfermería en cuanto a los estímulos. Por ahí tenemos situaciones bastante riesgosas con algunos, no, porque la luz tiene que estar prendida. Los pacientes cuando llegan a la noche tienen que dormir y generarle nosotros, ¿cómo le puedo decir? La cultura, el hecho de persistir en la costumbre de que el paciente pueda dormir sin ningún estímulo. La luz estimula, estar con la compu estimula, entonces cuando yo apago los estímulos, el paciente se va a relajar y yo lo voy a hablar previamente. De ahí que yo le decía, es fundamental que ustedes intervengan, van a ver cuando vean urgencia psiquiátrica, que se puede intervenir de distintas maneras. La primera intervención del enfermero que hace psiquiatría es una intervención en la urgencia relacionada con la contención verbal. Es necesario que yo lo hable al paciente, no importa en dónde se encuentre, pero es necesario que él sepa que yo estoy para ayudarlo, ¿no? Después, si eso no funciona, pasaríamos a cualquiera de las otras dos instancias, o la farmacológica y la contención física, ¿no? Entonces son las tres instancias, y hay una cuarta, que siempre me parece muy interesante mencionarla, que es la contención ambiental. Es que el ambiente calmo, tranquilo, sin grito, es fundamental para que ellos también se enganchen en eso. Pero cuando el ambiente me ven a mí con miedo, temeroso, que no sé trabajar, que no sé manejar la situación, y ahí empieza el primer desborde que no se para nunca, ¿no? Ese es un desborde que realmente no voy a poder frenar de acuerdo a la experiencia que yo tengo en la práctica, ¿no? Es fundamental que me vean sereno, estable, amoroso y firme. Una cosa medio rara, ¿no? Pero que tengo que lograrla para que el paciente vea que estoy ahí, que estoy marcando, que estoy arbitrando como un juez que va a intervenir, ¿no? Porque se da esta cuestión de la internación en donde se sientan a comer, por ejemplo, un ejemplo, distintas patologías, ¿no? En sí, personas que sufren distintas patologías. Pero cuando un paciente es deprimido, está muy bajoneado, está con muchas sintomatologías negativas, a otro que está eufórico, y el paciente al que quiere hacer el primer bocado ya le van a comer todo, ¿no? O sea, ahí voy a intervenir en mi acción de enfermería práctico para decirle, no, usted come hasta ahí, se acabó y se retira, o se lava la boca y se va a descansar, porque yo voy a mediar entre ellos, si no es un caos. Si yo no estoy, por eso hay unas preguntas técnicas que ustedes lean el módulo, ¿qué se hace? El enfermero participa en toda acción que no esté el paciente, ¿por qué? Porque va a mediar, va a observar, va a vigilar, que no haya ningún tipo de acciones violentas entre ellos, ni que otro imponga el ritmo que quiere, porque lo imponen, y eso no está para nada bien. Nosotros vamos a ser los jueces, los abogados, los nutricionistas, el enfermero que sabe, el protector, todos somos nosotros. Función paternal. Más que paternal, somos todos, ¿no? Somos el que lo va a levantar, lo va a sostener, voy a ser el médico, muchas veces no está el médico, lo voy a ver, cuando me caigan los análisis fuera lo voy a revisar, por eso requiero de un gran saber, de un gran conocimiento. Porque eso hay que justificarlo después en mi acción profesional. Voy a intervenir y voy a actuar, ¿no? Entonces, esto chicos parece tan simple de lo que uno lo habla, pero realmente requiere mucho tiempo de evolución de la enfermería, porque actualmente no se está haciendo bien las cosas. Hasta actualmente se sucumbe en el pensamiento, bueno, yo soy uno que pone la inyección y me voy. Bueno, ese espacio lo dejamos nosotros. Ese espacio hay que ganárselo con conocimiento, ¿sí? Y la intervención tiene que ser precisa y tiene que ser una intervención superadora en todo aspecto. Si no, no hay nada, ni siquiera existimos, ¿no? Pero cuando hay una cuestión objetiva, puntual, es lo que realmente nos sirve, ¿no? Eso es muy importante. Yo soy todo para ello. Incluso los libros viejos,
no lo tengo en la cátedra, pero dicen claramente, asistimos como jueces, asistimos como abogados, somos todos para ellos, ¿no? El que va a delimitar hasta dónde corremos. Si no, se arman los líos. Se usa una paciente descompensada, es tremendo verla, porque le usa las medias de la otra que la dejó ahí porque se iba a bañar, se la ve puesta las medias, y le usa sus prendas íntimas. Entonces hay que mediar esas situaciones, ¿no? Y es complejo. Esa es la realidad del día a día de estos pacientes, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Sí. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, bueno, es distinto a tenerlo en la casa, ¿sí? A la persona que padece esta patología, que tener una internación, ¿no? También ahí nos pueden consultar los familiares, cómo podemos generar y podemos verlo, podemos acercarnos para verle en cuanto a siempre en las actividades de la vida diaria, y cómo está recibiendo la atención, si es de calidad que realmente en el hogar. De paso miramos cómo es tratado y todo eso. Es fundamental tener muy en cuenta esa situación, ¿no? Muchas veces lo quieren tener en la casa y está muy bien que así ocurra. Pero también lo pueden tener en los centros asistenciales específicos para estos trastornos. Recuerden que los psiquiátricos no son muy adecuados para este tipo de patología, pero sí los centros residenciales específicos, en el cual tienen toda una gama de profesionales que van a ir trabajando en ello. Cuando en psiquiatría por ahí es mucho más limitado, tiene un médico psiquiatra que no se dedica a estas cuestiones, tiene un enfermero que no sabe manejar este tipo de pacientes, no tiene profesor de educación física, no tiene educadores. Bueno, ahí se nos complica bastante la cuestión, ¿no? Por lo cual siempre sería interesante que sean manejados en un centro especializado, ¿sí? ¿Qué más? Veamos. Bueno, hay un montón de programas que se trabajan sobre esto, bueno, y que realmente va digamos, a tratar de conseguir que la persona se vaya adaptando, ¿sí? Y bueno, y ver cómo se va logrando esa adaptación para que se relacione con sus otros pares, y ahí se va a generar un tipo de destreza que son necesarias para que la persona pueda de pronto llevar una vida más o menos normal, con actividades que sean claras, específicas. Uno logra que la persona se posesione en ese conocimiento, en esa rutina y en esa costumbre, por lo cual se va a organizar mucho mejor la vida de la persona, ¿sí? Del paciente. ¿Sí? Bueno, después habla sobre algunas cuestiones de consejos para los padres, consejos para los maestros, que también lo pueden leer ustedes en el Power tranquilamente, ¿sí? Bueno, sería más o menos lo que viene a relacionar con los retrasos mentales como nosología. Recuerde que es fundamental el estímulo de estos pacientes, es más que fundamental el estímulo permanente, cotidiano, ¿sí? Y siempre mejorar el autoestima, que en muchos de los casos no se puede, no se llega, no se alcanza, y sobre todo el amor, ¿no? El amor que uno le brinda a estos tipos de pacientes, ¿no? ¿Y en qué se demuestra o en qué se refleja el amor? En el cuidado del paciente, en cómo se viste, de qué manera se viste. Generalmente un paciente se pone la zapatilla de la izquierda en la derecha, de la derecha en la izquierda. Ahí vamos a hacer un detalle de organizar lo que sea, que ponga su zapatilla como corresponde. Muy fundamental. Entonces, como esté el paciente, es realmente como yo lo voy a ver y voy a saber la atención que tiene desde enfermería, ¿no? O sea, voy a ver el cuidado que tiene. En caso de los pacientes varones, por ahí están con la barba crecida, es fundamental que estén en buenas condiciones, los botones prendidos de manera simétrica y no desproporcional. Entonces, es fundamental. Ese acompañamiento de enfermería lo tiene que hacer propio. La higiene fundamental. Siempre he dicho que no estaba tan perdida la gente de la historia cuando lo primero que hacía en medicina para el ingreso de un paciente se llama higiénico dietético.
El primer tratamiento, en vez del farmacológico, en vez de lo que fuese, es higiénico-dietético. Cuando hablo de higiénico-dietético, quiere decir, lo primero que se hace en un hospital, bañarlo al paciente, ¿sí? Ponerlo en condiciones, que quede impecable, el que viene melenudo se le corta bien el cabello y quedan impecable ahí, y empieza una dieta que no tenía en su casa. Y uno ahí al otro día cuando lo recibe, y vuelve al otro día cuando lo va a ver, y dice, este era el mismo que ingresamos, ya ahí empieza el cambio, ya se lo ve otra persona, ya es distinto, ¿sí? Empezó un tratamiento higiénico-dietético. Es fundamental en el servicio de psiquiatría, el de clínica, el de cirugía, en el que fuese, ¿sí? Es fundamental ver ese tratamiento. ¿Y eso de quién se basa el tratamiento? Primero es de enfermería, no me lo tiene que indicar el médico. Sé lo que tengo que hacer y voy a actuar en consecuencia a eso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, preguntas. No quiero hablar tanto, sé que lo aturdo. Bastante interesante, licenciado, la clase. Bueno, me alegro mucho. La verdad, son clases que la van a encontrar interesantes de por sí porque son nuevas, son nosologías nuevas que no estaban hartos de ver, digo hartos, a usted le encanta eso seguramente, pero las clases están de clínica, de cirugía, de la técnica, está mal, no está perfecto, ¿no? Pero esto tiene otro rasgo, tiene otra vivencia, es muy distinta a la clínica y muy distinta a la cirugía, ¿no? El abordaje es diferente, la manera como se va a trabajar es diferente. Y hay cosas nuevas que estamos aprendiendo y es muy difícil llevarla a cabo, ¿no? No va a creer que es simple. La psiquiatría, por ahí, el problema de la psiquiatría es realmente por ahí se trabaja mucho, se desgasta mucho uno y encuentra que lo que se alcanza es muy poco. Me hace acordar como los buscadores de oro, ¿no? En donde te rompes el alma año y solo encontrar una pepita muy chiquita de oro es suficiente para toda una vida de trabajo. Distinto a lo que se consigue, por ejemplo, en cirugía. En cirugía vos viene un paciente destruido, con dolencia, marcada, con dolor abdominal constante, viene el cirujano en una gran técnica, una gran pericia, instrumenta una cirugía, el enfermero está acompañando ahí, saca la pieza que tiene que sacar, en este caso un apéndice, está infectado, inflamado, lo retira y ya está. Y vos decís, hemos logrado, y todos te quedan aplaudiendo, y es concreto, algo sólido, ¿no? Lo mismo pasa en clínica, viene con infección urinaria, el paciente, ay, ¿cómo me duele, doctor? Y uno actúa y hace el tratamiento y dice, se va bien. En psiquiatría no suele suceder esto. En psiquiatría puedes mejorarlo, hacer una estructuración de la medicación, se mejora el paciente, recupera algo y después vuelve a caer por lo mismo. Y vos decís, pero hemos bajado de balde, ¿no? Entonces tiene una cuestión de que no se ve tan claro el logro, ¿no? Y en muchos de los casos se encuentra en un 5 o 10% de algún logro alcanzado, pero enfermería tiene, le aseguro, las participaciones mejores en enfermería, porque actúa mucho con el paciente, al lado del paciente, con todo, cuando el paciente está muy agudo, está muy desbordado, cuando está abordado por las voces, cuando le come el cerebro los miedos. Enfermería, estar ahí de la mano con el paciente es aliviador para el mismo, ¿no? Genera esa sensación, se lo vive con el paciente, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, eso es importante que lo sepan también. ¿Preguntas? Creo que saca la parte más humana, creo que es donde el enfermero trabaja más humanamente, que no es tanto de la actividad de poner un fármaco o de cambiar una bolsa colectora, sino que es poner en práctica todo lo que uno como humano, como ser humano también es. Exacto, correcto, sí. Sí. Muy, muy, muy bueno. Entonces, bueno, ¿alguien más que participe? Nadie más. Bueno, he tratado de colgar los dos casos clínicos y la verdad que no sé qué me pasa con internet, estoy medio mal. Seguramente hoy voy a seguir insistiendo, ya le va a llegar los dos casos clínicos para que determinen de esquizofrenia y de trastorno bipolar, muy simple, pero a la vez el ejercicio me interesa. Yo no le puedo, vuelvo a reiterar, no puedo enseñar cuestiones mayores, superadores, a ver las trisonomías y ver las patologías de alteraciones cromosómicas, si realmente no podemos deglutir lo más esencial y lo más poquito. Después veremos
cuestiones superiores, y si hacen un posgrado, tal vez nos encontraremos ahí hablando de cuestiones ya más profundas, ¿no? Primero hay que meterse al mar a chapucear ahí un poquito en el costado, y después hacemos buceo de profundidad mucho más adelante, ¿no? Pero es fundamental que pierdan el miedo. Me interesa que pierdan. Lamentablemente hubo retraso por unas cuestiones de pandemia, no podemos hacer las prácticas, pero las prácticas realmente ustedes, todo esto que lo vemos reflejado de manera abstracta, lo van a poder ver a ciencia cierta con el paciente al lado, ¿no? Cómo ustedes van a poder aprender con ellos y ellos de ustedes y ustedes de ellos, ¿no? Una buena relación ahí. ¿De acuerdo? Así que bueno, no se aflijan, ya le voy a subir, licenciado, le dije que ya lo subí, pero que dice que no se ha reflejado ahí, porque ya voy a insistir en cuanto a eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Mañana continúan, bien, mañana continúan con lo que es las clases, y